Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Siguiendo las meditaciones sobre la vida de San Pablo. Hoy vamos a ver una muy especial para nosotros los que nos decimos discípulos del Señor. Si somos discípulos, tenemos que ser maestros para más discípulos. Y eso es lo que hacía Pablo, generar discípulos que luego fueran maestros. Por eso Pablo dice, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Y ahí partía este, esta enseñanza de Pablo. Que no te lo pierdas, en un momento comenzamos. Hoy tenemos música de fondo. Hola Maggie, buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? Ya te vi que traes tus lentes, ¿verdad? ya, ya lo quité, ¿no? ¿O me sigue viendo? Ya no. No, ya no, ya no. ¿Es usted el ¿Mande? casado? Sí, sí, Me... sí. Es cuando nos casamos la güera y yo. Oh, qué bonita. Oye, usted se parece mucho a su papá. ¿Mande? Se parece mucho a su papá, usted. Ellos son los papás de Lupe, mis suegros. Ay, ¿a poco? Sí, Yo pensé que era su papá. sí, sí, sí. Mm. A don Sabas y doña Tina en paz descanse. Oh, En esa foto. ella es la causante de la tristeza de Lupita. Sí, No, ya lo va a superar. sí. ¿Quién estamos? Ahorita nomás tú y yo, Maggie, no sé. Carmelita la operaron. ¿A quién? ¿A Ramos? Carmelita Ramos la operaron hace como, no sé, como a las 9:15, platiqué un ratito con ella. La operaron, ¿De qué la? la operaron del tabique. Oh, primero del ojo. Ajá. Y ahora del ¿No? tabique. Ahora sí. ¿Y por qué no nos avisó? Yo no sabía para haber ido por Arreguín. Pues dice que ella pensaba que todos sabíamos. No, pues yo no sabía nada. Pues no. Yo, yo, Mm, yo tampoco, o sea, yo dije, a lo mejor le salió algún compromiso o algo. pues sí, nos hubieran dicho algo. Y como haz de cuenta, como antes ella entraba a la clase de las 3, Ajá. ¿Quién a está, Ramos? Ramos, ajá, y les empezaron a salir compromisos y no me gusta presionar a la gente. No. Y ya, a veces entra, a veces no. Yo creo que es lo más bonito, ¿no? O sea, yo sé que nos damos un compromiso, pero es más bonito no presionar, Sí, que la gente entre por convicción y no por compromiso, sí, porque no saben igual las cosas. no. Sara, ¿de dónde es? ¿De dónde conoce a Sara? Sara es pariente de la señora Nina y de esta Karina. Pero en persona nunca les ha dado clase, todo es por Zoom. A Karina en el Instituto Bíblico Oh, y la señora Nina es mamá de Karina. ok. Yo pensé que se conocían también en algún grupo como nosotros. La señora Nina han venido alguna vez aquí a casa ellas. Ah, mire.
Mira, y ahí está la señora Nina. Ok. Buenas noches, señora Nina. ¿Te acuerdas que lo que dicen, que cuando hablamos de alguien y el rey aparece, es que va a durar muchos años? Pero estamos hablando de Sara y Sara no aparece. No, ahorita llega, yo creo, Sara. Lo que pasa es que ah, la otra semana sí me avisó que nomás iba a estar escuchando la clase porque estaba haciendo un trabajo. Ahora no, Mm, no me avisó nada. Yo pienso que al ahorita, ratito ahorita entra. se conecta. Sí, está bien. Pues lo que vamos a seguir aprendiendo es sobre San Pablo. Señora Nina, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Sí, está está, bien. señora Nina? Aquí estamos bien, bendito Dios. Nomás un poco, a lo mejor yo también nomás voy a escuchar la clase, porque tengo aquí la niña de Cari. Ajá, Aquí está, a veces no puedo, lo escucho y ya, muy, no puedo participar. muy bien, señora Nina, pero nos da mucho gusto que esté con nosotros. Sí, muchas gracias. Sí, también a mí. No había podido entrar por X cosa, ya ve. Sí, Se atraviesan cosas que a veces uno no puede, pero ya oí todas las repeticiones de su clase, bendito Dios. gracias, señora Nina, y espero en Dios que le hayan enseñado lo que usted necesita. Pues espero en Dios que sí, que nos quede poquita de cada palabra que uno la agarre más, como dijera, más fuerte, pues, que le caiga a uno más el 20 como luego dicen, ya es Ajá, bueno, ¿verdad? sí, gracias, señora Nina. Ya llegó Sara también. Sara, buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sarita. Hola, buenas noches, Dina. Pues hoy vamos a ver nuestra meditación es como Pablo, San Pablo, Ajá. es maestro de discípulos y invita a los demás a que lo imiten a él. Algo que todos debemos de hacer, o sea, generar escuela, ah, como nuestros papás sin saberlo generaron escuela. Nosotros los que todavía vamos a misa, los que comulgamos, porque veíamos a nuestros padres hacerlo. Y creo que eso es lo que Pablo vivió, igual que Jesús, que primero enseñó a sus discípulos a actuar de cierta manera, a cambiar sus estilos de vida, y luego ya los echó al ruedo, como hemos estado viendo ayer y hoy en el Evangelio, que Jesús los envía y les da armas, pero esas armas ya se las había dado con anterioridad, con su enseñanza, con su modo de vivir, con su modo de ser. Y es lo que San Pablo hacía en sus comunidades. Toda la gente quería ser como Pablo. ¿Sale? Así tal cual. Toda la gente quería imitar a Pablo. Porque Pablo tenía una, pues, una gracia muy especial de parte de Dios. Aparte con su gratitud, con su modo sencillo de ser. Eso sí, fuerte, claro, pero una persona sencilla. Por eso el domingo ustedes y yo escuchamos el evangelio que nos decía, vengan a mí todos los que están cansados, pero para ir a Jesús tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y la primera enseñanza que Pablo daba en sus comunidades es eso, la sencillez. Acá nosotros diríamos, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Nosotros ah, tenemos muchos sueños de grandeza porque vamos viviendo de lo que el mundo, el demonio, la carne nos va ofreciendo. Y en cambio, con el Señor nos ofrece servicio, que sirvamos, que ayudemos a los demás. Y es lo que vamos a ver en esta meditación de hoy, de esta noche,
que así se llama, San Pablo, maestro de discípulos. Y San Pablo hacía ministros de la palabra. Fíjense qué casualidades, qué diosidencias, que me subí ahí en San Carlos Loanga, pedí mi taxi y ya llegó, llegó Miguel Darío, se llama el muchacho que me trajo, y se me aprendió el nombre porque, perdón, le digo, tiene nombre de telenovela. Y me dice, es que mi abuelo era amigo de un obispo que vivía aquí en Guadalajara, que así se llamaba Miguel Darío, y por eso mi papá me puso Miguel Darío. Dije, wow. Y él precisamente me dijo, ¿usted es ministro de la palabra? Y lo primero que hacía Pablo con las personas es eso, a que fueran ministros de la palabra. Vamos a buscar a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4 en la Biblia. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Ahora nomás, ahorita nomás estamos Sara, a la señora Nina, Maggie, usted y yo. Somos 4. Déjeme buscarlo, maestro. Lucas. Capítulo 1, por favor, Sara, del 1 Sí. al 4. Déjeme buscar. Lucas, capítulo 1. Ya encontré Lucas. Ajá, capítulo 1 del 1 al 4, Sara, por favor. Ya lo tengo. Adelante, Sara, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Usted me dice si está correcto, maestro. Sí. Arriba dice la infancia de Juan y de Jesús. Sí, dice prólogo. Ajá. Ajá. Muy bien. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, Sara. Pablo lo primero que enseñaba a sus discípulos es a no tener la fe del carbonero. Desgraciadamente, en nuestro entorno, en nuestras parroquias, la mayoría de la gente tenemos esa fe, la fe del carbonero. Lo que nos dicen, nos creemos. Que porque lo dijo el señor cura, que porque lo dijo el vicario, que porque lo dijo el catequista, que porque lo dijo el maestro de Biblia. Tenemos que investigar para comprobar, pero el investigar nos compromete a creer. Y por eso la mayoría no nos formamos en la fe, porque estando formados en la fe nos comprometemos. Acuérdense, hablando de lo que estamos viviendo ahorita en el Evangelio, los que vamos a misa diario. A Jesús manda a sus discípulos y ellos van y no le dicen, no, yo por qué, que vaya el otro, no, yo por qué. Todos se aventuran en esta aventura de Dios, pero porque estaban formados. Cuando Jesús los manda, ya tenían casi 3 años con Jesús ellos, viéndolo cómo enseñaba, cómo actuaba. Y San Pablo era San Pablo era lo que iba haciendo en sus comunidades y formando discípulos, pero que no tuvieran dudas,
y las dudas se las despejaba desde la palabra de Dios, desde la enseñanza del Señor Jesús. Recuerden que cuando Pablo predicaba, todavía no había los evangelios como nosotros lo tenemos. Los apóstoles habían transmitido de viva voz las enseñanzas que recibieron del Señor Jesús. Y todas estas enseñanzas se fueron recopilando por algunas personas en parábolas del Señor, milagros del Señor, pasión del Señor, resurrección del Señor, controversias del Señor con las autoridades. Y así, esos libritos ahí andaban circulando en las comunidades y desde ahí era la enseñanza. Y Pablo tomando esas enseñanzas, las vive, pero las vive con la iglesia. Y acuérdense algo muy importante que yo creo de Pablo es que Pablo no jerarquizaba más que a los que tenía que jerarquizar. A los que les daba autoridad eran a los apóstoles. De ahí en más, todos somos parejos. Todos somos hermanos, hijos de un mismo padre. Y es lo que iba haciendo Pablo para generar a estos nuevos discípulos misioneros. Algunas de ustedes, Sara, Enedina, Maggie, ya están listas para llevar el evangelio a los demás. Y por ejemplo, que alguien te pregunte, a ver cómo se hizo el Antiguo Testamento. No. A ver, Sara, ¿dónde viene la Santísima Trinidad en la Biblia? No, maestro. Todavía me falta mucho conocer. No estoy preparada. Es una pregunta capciosa, así para todos, pero es eso, ¿sale? O sea, Pablo lo que hacía era darles esas fortalezas a las personas que él enseñaba, que tuvieran claro en quién creían, en quién esperaban, en quién confiaban. Y muchos de nosotros va a la Eucaristía los domingos y ahora sí que por un oído nos entra y por otro nos sale. Por ejemplo, el domingo yo le preguntaba al Señor, ¿y quiénes son los arrogantes de este siglo XXI? ¿Se acuerdan que el Señor dijo, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos? Y ahora hay que hacerle preguntas al Señor. ¿Y quién nos las va a contestar? Pues vamos con el sacerdote. O vamos con los que saben Biblia. ¿Sale? Y otra cosa que nos decía el Señor, tomen mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cuál es el yugo que nos da el Señor? El yugo es amar como Él nos ama. Ese es el yugo suave. Porque acuérdense que fuimos hechos por amor para amar. Y así Pablo iba despejando las dudas de las personas cuando iba hablando en su palabra. Iba desmenuzando la bendita palabra del Señor. Lo que hicimos hoy, Maggie, en la clase del Apocalipsis, que se nos fue hora y media, Maggie, en solo 11 versículos, ¿sale? Que fue lo que vimos hoy. Sí. Pero así con calma, despacito y aplicándola, comprometiéndonos nosotros con la palabra. Eso es lo que hizo Pablo con sus discípulos. Generar nuevos discípulos del Señor. Y déjenme nomás buscar, es otra cita bíblica, pero ¿a quién se los mandé? Se los mandé a muchos. Dios mío, aquí están. No, se los mandé a Karina. Bueno, creo que a todas les mandé 4 citas bíblicas. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4. Por favor, ¿quién gusta leer? 2 de Corintios, capítulo 4.
Y en lo que la encuentran y yo la encuentro, Yo, maestro. adelante, por favor. Es 4 del 1 al 6, Sara, por favor. Yo, maestro. Ah, Maggie. Maggie. Perdón, Maggie. Adelante, Maggie. Predicación sincera. Por eso, habiendo recibido este ministerio por pura misericordia, no nos acordábamos, antes bien renunciamos a callar por vergüenza. No procedemos con astucia, falsificando la palabra de Dios, sino que declarando la verdad. Nos encomendamos delante de Dios a la conciencia de quien sea. Y si nuestra buena noticia está oculta, la está solamente para los que se pierden, a quienes por su incredulidad el Dios de este mundo les ha cegado la mente para que no les amanezca la claridad de la gloriosa buena noticia de Cristo, que es imagen de Dios. No nos anunciamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. El mismo Dios que mandó a la luz brillar en las tinieblas es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que en nosotros se irradie la gloria de Dios como brilla en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Se fijan, para que no tuvieran duda las personas. Ahorita, hace ratito, creo que Maggie lo comentó, que a veces quedan dudas y a quién le preguntamos. O por qué dijo el sacerdote esto o aquello. Pero si ustedes y yo, cuando vamos a la Eucaristía, aprendemos a hacer nuestra lección divina, vas a ver que tú ya vas predispuesto a la gracia de Dios en tu vida. Y como el sacerdote, el obispo lo envía, y al obispo lo envió el Papa, y al Papa lo envió Jesús, pues nos queda muy clara la enseñanza del Señor Jesús, y no nos revolvemos. Y es lo que hacía Pablo en esta segunda carta de San Pablo a los Corintios, ¿sale? Acuérdense, para no perdernos, para no extraviarnos, para tener armas para luchar contra el mundo, el demonio y la carne todos los días. Y vivir de la fe. San Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 1, versículos del 15 al 16, dice, el justo vive de la fe. Y es lo que enseñaba Pablo, a que las personas fueran viviendo desde la fe, con la fe y para la fe. Desgraciadamente también yo le compartía ahí a Maggie y a otras compañeras que estuvieron en la clase en San Carlos Loanga, que me topé a un señor uruguayo y empezamos a platicar de la palabra de Dios y me decía que él estaba estudiando ahorita el libro de los números. Fíjense, ¿eh? Pero él me decía que allá en Uruguay los sacerdotes invitan a la gente y todos van, les dicen, va a haber una plática de lección divina del domingo. Y las personas van y hacen sus compromisos y el domingo ahí están presentes toda la comunidad, formados, preparados para recibir la enseñanza del Señor Jesús, que al fin y al cabo es el que da la enseñanza desde la palabra. Pero la palabra tiene que ser primero bien escuchada, bien comprendida y bien actuada en tu vida y en mi vida. Y es como Pablo formaba sus comunidades. Vamos a ir ahora a otra cita de segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. ¿Quién gusta leerla, por favor? Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Si no, yo la leo, ni modo. Segunda de Si Timoteo. no la leen, yo la leo, maestro. Buenas noches, yo no Buenas- la veo, ¿me ubicas más o menos? Se- Coqui? segunda de Timoteo está
después de los evangelios, tú, Carmelita, Ah, sí. y es de las últimas cartas de San Pablo. Ujú. Ya cuando pasaste Corintios, Romanos, Ah, ya. Segunda de Corintios, Gálatas, Mm. Colosenses, y ya por ahí va a estar la Ujú. segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, ¿qué? 4 del 1 al 5, por favor. Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Predica la palabra, perdón. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y puesto los ojos en su venida de su reino. Te digo, predica la palabra, insistente a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y preocupado de enseñar, pues vendrá un tiempo en los que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán un montón de maestros según sus deseos. Palabra de Dios. Te ¿Sí? alabamos, ¿Hasta Señor. ahí? Te alabamos, Señor. Sí, gracias, Carmelita. Eso está pasando actualmente, ¿verdad, maestro? Sí, Sí, mucho. sí, porque en muchos lados no se nos predica al Señor Jesús, ¿sale? Se nos predica a las personas. Y por eso a veces muchas personas se va al señor cura y la parroquia como que se muere. Pero cuando en una parroquia se expone la palabra de Dios, quien llegue, la gente va a seguir yendo. Cuando los parroquianos se les educa en la palabra de Dios, pues ellos saben que su compromiso es con Cristo. Sí, pues que el padre Chavita lo dijo muy bonito, que el padre Pancho, wow, unas homilías excelsas, así, hermosísimas. Sí. El padre Andrés, su homilía así muy clarita, sencilla, pero muy clarita, muy puntual. Wow. Que el padre Pedro, wow, con la fuerza que le ponía a hablar de la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios. Y entonces, pues todos nos vamos formando. Y acuérdense, todos nosotros debemos de ser transmisores para que ustedes también luego sean transmisores de esta nueva. Y era lo que iba haciendo Pablo. Y ese es nuestro tema de esta noche, precisamente. Déjense los muestro ahí en la pantalla. Octava meditación, San Pablo, maestro de discípulos, sale maestro de discípulos, y por eso Pablo le decía a sus comunidades, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Y ahorita ya decimos, uy, no, yo cómo voy a imitar a Cristo Jesús, él era Dios, yo no. Pues no lo imitas porque no quieres, o porque no sabes cómo. Imitar a Jesús es la cosa más fácil del mundo. Amar, perdonar, no juzgar y tratar bien a todo mundo. Eso es imitar a Jesús nuestro Señor. ¿Dónde? Donde me conviene o en todos lados, en todos lados. No nomás en tu casa, no nomás con tus amigos, en todos lados hay que llevar el Evangelio de Cristo. Pablo anuncia el Evangelio de Jesucristo, describe su tarea de predicar al servicio de esta palabra con una serie de características que legitiman su tarea. Proclama la palabra a tiempo y a destiempo. Esta tarea no es para él un título de gloria, sino una necesidad que le incumbe. Aprovecha cualquier oportunidad para hablar de Jesús y repudia el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios.
no necesitamos decirle a la gente que somos creyentes. Con nuestra actitud, con nuestro buen trato a los demás, le estamos diciendo a la gente en quién creemos. Con nuestro compartir lo que tenemos con los demás. Le estamos enseñando a la gente a quién pertenecemos tú y yo. Y era lo que Pablo iba haciendo en sus comunidades. A ver, vamos a dar testimonio. Y lo primero que hacía Pablo, acuérdense, era, órale, a ver, ¿cuáles son los que más necesitan de nuestra comunidad? ¿No? Que fulano y fulano, pues vamos a encargarnos de ellos y vamos a ayudarlos a que salgan adelante para que ellos sean parte de la comunidad y luego ellos ayuden a otros. Y así, acuérdense, este es el método rabínico. Así hacen los judíos en sus comunidades. Ayudarse entre ellos, sacar adelante a los que están más mal. A veces nosotros sí nos avergonzamos del evangelio y de nuestra entrega a su servicio. Cada quien de nosotros a veces, ay no, que no vayan a saber que soy cristiano. Antes, no sé si ahora te ponían una pregunta cuando llenabas las solicitudes. Religión. Y ya mucha gente no pone nada para no comprometerse. Algunos seminaristas confiesan que ocultan ante los jóvenes su condición de seminaristas y mienten diciendo que estudian en la universidad. Otros se avergüenzan de ponerse un alba en la pastoral, quizá para que las chicas no los identifiquen demasiado con personas comprometidas. Cuando escuchamos palabras claramente contrarias a los valores que mantenemos, nos callamos por miedo a que nos ridiculicen o a pasar por fanáticos intransigentes. Es lo que llama Pablo obrar con astucia, falseando la palabra de Dios, cosa que él nunca estaría dispuesto a hacer. ¿Sale? Soy de Cristo, para Cristo y con Cristo. Pero ¿por qué no vivimos nuestra fe así muchas personas? Porque no estamos formados, bien formados. Pidámosle al Señor esta noche que nos dé la gracia de formarnos bien, de que estemos convencidos y enamorados de Cristo. Es lo que hacía Maestro, Pablo. Mande. hay una donde dice que cuando quieras hablar con el Señor, entres en tu cuarto y ores. Sí, así dice, En tu interior, sí. en tu Es interior. es capítulo 6 del libro de San Mateo, tú, Maggie, del Evangelio de San Mateo. Y yo, por ejemplo, evito ir a las parroquias donde la gente me conoce, pero no es porque no quiero que se den cuenta que voy, sino porque a donde voy hay gente que conozco, me distraigo. Entonces, si quiero entregarme a misa, procuro ir a donde no me conozca nadie ni conozcan yo a nadie para concentrarme en lo que estoy haciendo. No Sí, es porque no quiera, que te vean. ajá, eso Sí. está mal también. No, está bien, pero a San Francisco de Sales, él decía que donde fuimos sembrados tenemos que florecer. ¿A qué se refiere él? Por ejemplo, si tú eres de la parroquia de San Carlos Luanga, pues ahí es donde tenemos que asistir a los oficios, a misa, pero, pero eso lo decía San Francisco de Sales para que ahí diéramos testimonio, tú, Mike, en nuestras comunidades. Pero si tú lo haces para no tener distracciones y te vas a tu ratito al Santísimo, tus 2 horas o tu hora, no sé, según como tú tengas tu tiempo o como tengas dedicado tu tiempo al Señor, pues no está mal. Oh, gracias. A Y mí, mande. perdón, a mí una vez el padre Poncho me dijo que no estaba mal que uno fuera a misa a otros templos. Dice, lo que está mal es de que no te enteres de lo que se está viviendo en tu templo
por ejemplo, las actividades próximas a venir. Y ya si, por ejemplo, si este domingo damos unos avisos y tú no vienes, tú no te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, hoy va a venir la Virgen en esta semana o que tenemos una necesidad con esto o con otro y te vas a otro templo y ya te perdiste la semana lo que va a haber. Pues por eso que uno debe de ir a su comunidad, a su templo de su comunidad. Así es. Muchas gracias tú, Carmelita. Entonces, ya ven que tenemos que dar testimonio y no con palabras, sino con nuestra vida. Pero tampoco Pablo absolutiza sus opiniones y sus pensamientos. Sabe diferenciar entre lo que dice el Señor y lo que es una opinión suya personal. Y no pretende o imponer sus opiniones a nadie. Y por ahí habla sobre el matrimonio y es lo que dijo el Señor. Pero dice, pero si alguien no se casa, pues mejor que no se case. Pero esa es una opinión mía, dice San Pablo, nos aclara. En el capítulo 7 de la primera carta de los Corintios se apoya en una ocasión en un dicho auténtico de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio. Dice el Señor, no yo. En cambio, acerca del celibato exhorta a su práctica, pero deja bien claro que eso no es palabra del Señor, sino opción suya propia, que no pretende imponer a nadie. Hay, por desgracia, hoy teólogos y predicadores que fulminan anatemas contra los que no piensan con ellos. Y acuérdense, en la iglesia está la diversidad, sale la diversidad. Y eso es lo bonito de la iglesia. Por eso nuestra iglesia es una santa, católica y apostólica. Y hay personas que no son de mi grupo y yo ya los veo como enemigos, ¿y no? Todos pensamos diferentes, todos tenemos distintos caminos, aunque es el mismo camino. Y por eso decía Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y muchos quieren que recorramos su camino. Vamos a ir ahora. Hola, hijo. Vamos a ir ahora al siguiente puntito. El siguiente puntito es el sentido de paternidad que tenía San Pablo con sus apóstoles, con sus discípulos. Los veía como sus hijos, ¿sale? Y para esto vamos a ver 2 Corintios 6, 11 al 13 y vamos a ver 1 Corintios 4 del 14 al 17. ¿Quién gusta leer, por favor? La primera es 2 Corintios 6, 11 al 13. ¿Quién dijo yo? Yo. Muy bien. Y la otra, 1 Corintios 4, 14 al 17, ¿quién la quiere leer? Yo, maestro. Muy Primera bien. de Corintios 4, del 14 al 17. La Por voy favor, buscando. gracias. Y la otra de 2 Corintios 6, 11 al 13, ¿eres tú, Maggie? Sí, 2 Corintios 6, 11 al 13. Adelante, por favor. Para ustedes, Corintios, mi boca se abre con franqueza, mi corazón está dilatado. Dentro de mí están todos ustedes, aunque en su corazón no hay lugar para nosotros, como a hijos les pido el pago correspondiente. También ustedes abran su corazón. Palabra de Dios. Hasta ahí, maestro, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, tú, Maggie. Acuérdense, sentido de paternidad. A mí cuando alguien me decía, vas a ser mi hijo espiritual, yo decía, pues este loco, ¿por qué dice esto? Pero hoy que estaba meditando estas citas bíblicas, dije, mira, sí es cierto, porque hay personas que nos han enseñado el camino de la fe.
y empezamos a crecer cuando alguien nos impulsa a creer en el evangelio, que nos impulsa a ver nuestros defectos o a ver nuestras cualidades para servir a los demás. Vamos a ir a la otra cita con Sara, 4:14 al 17 de la primera de Corintios. Sara, por favor. Sí, maestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos, pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, les digo, sigan mi ejemplo. Con este fin les envío a Timoteo, mi querido hijo, hombre digno de confianza en el Señor. Él les recordará mis normas de vida cristiana, las mismas que enseñó por todas partes y en todas las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, Sara. ¿Se fija la paternidad de San Pablo? Y San Pablo, no sabemos sabemos que él nunca se casó, pero veía a sus feligreses como sus hijos en realidad. Y por eso siempre al pendiente de ellos. Y los enseñaba con el ejemplo, como tenemos que enseñar a los hijos con el ejemplo. Repetidas veces usa a San Pablo la comparación de la paternidad y la maternidad para expresar la relación que le une a los cristianos evangelizados por él. Sus trabajos y sufrimientos misioneros los asemeja a dolores de parto. Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Pablo lo que llevaba a la gente a través de la palabra, de la Eucaristía que celebraba, era que la gente nos asimiláramos a pensar y a vivir como Cristo. Y acuérdense que esto es lo más sencillo, ser como Cristo, pensar como Cristo es lo que el Señor nos dice. No juzgues y no serás juzgado. Trata a los demás como quieras que a ti te traten. Sé misericordioso y recibirás misericordia. Y en Mateo 7:12, trata a los otros como quieras que te traten a ti. ¿Que fijan qué fácil es formar a Cristo en un ser humano? Así, o sea, pedagógicamente. Pablo era un pedagogo excelente. Hay muchas luces en nuestra iglesia, pero también hay algunas oscuridades. Las oscuridades que yo me doy cuenta desde acá, desde mi banca de laico comprometido, es que muchas personas no saben cómo enseñar el evangelio, así con claridad. Yo me acuerdo, yo veía Otro Rollo, ¿se acuerdan de ese programa de Otro Rollo? Punto número 1, y salía el Rudy. Sí. Pues creo que el evangelio tienes que enseñarlo así, con 3, 4 puntitos y vámonos. En las homilías. Y estarle repitiendo. Punto número 1, a ver qué les dije. Punto número 2, a ver. Punto número 3, punto número 4, vámonos. Como esta noche sería punto número 1, para que Cristo se forme en nosotros, ser misericordiosos. Punto número 2, para que Cristo se forme en nosotros, no juzgar a nadie. Punto número 3, para que Cristo se forme en nosotros, perdonar siempre a los demás. Punto número 4, para terminar, tratar al otro como yo quiero que él me trate a mí. ¡Sas! Y entonces Cristo se va formando en tu vida y en mi vida, en nuestra forma de pensar. Les apuesto que esto nunca se les va a olvidar. Y se van a acordar hasta de Rudy. Pero lo importante no es Rudy o la pedagogía que usé, sino lo importante es que se les queden grabados esos 4 puntitos.
de Onésimo, el esclavo convertido durante su prisión, dirá San Pablo, mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas. A Timoteo lo llama hijo amado y fiel en el Señor. Porque eran sus hijos, porque los agarraba primero de la mano. Así como nosotros enseñamos a los que tenemos hijos, a nuestros hijos a caminar, y ya de repente ellos, suéltame, yo solo, y San Pablo los soltaba. Y si se caían, los volvía a levantar y los ponía en el camino de Dios. Y los mismos corintios, cuando quieren tocarle el corazón, cuando les quiere tocar el corazón, apela a esta paternidad. Les hablo como a hijos, abrácense también ustedes como verdaderos hermanos. Hijitos míos queridos, aunque hayan tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no han tenido muchos padres. He sido yo por quien el Evangelio los engendré a Cristo Jesús. Ese es el sentido de paternidad de Pablo de esta noche que nosotros en este punto vemos. Vamos a la siguiente. La paternidad solo es válida cuando nace del amor. Como ya vimos, esta relación es fuente de gran ternura. Pablo se compara no solo con un padre, sino también como una madre. Nos mostramos amables con ustedes como una madre cuida con cariño de sus hijos. De esta manera, amándoles a ustedes, queríamos darles no solo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habían llegado a sernos muy queridos. Lejos de suponer un dominio despótico interesado a la paternidad paulina, solo lleva la solicitud y el sacrificio por los demás. No busco sus cosas, sino ustedes. Efectivamente, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Por mi parte, muy gustosamente me gastaré y me desgastaré totalmente por sus almas. Por ejemplo, fíjense, esto es una contemplación que yo hago de Pablo. Maggie no vino, Maggie no vino a misa, ¿sale? Maggie no vino a misa. Y yo como pastor, la Maggie no vino a misa, le tocaba leer la segunda lectura. ¿Algo le pasó? Agarro mi celular. ¿Qué hago, Maggie? ¿Cómo estás? Sale, ahorita tenemos estos medios maravillosos, pero Pablo no. Pablo iba y decía, a ver, Maggie, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? ¿Estás enferma? ¿Qué problema tienes? ¿En qué te puedo servir? Aquí estamos toda la comunidad para ayudarte. Por eso las personas se sentían hijos de Pablo, hijos de Jesús, hijos del Padre Eterno. ¿Y por qué ya no se sigue haciendo? No sé. Porque hemos inventado muchos planes pastorales, muchas cosas. En mi forma de ver, mucha demagogia, muchas cosas que en la iglesia no deben de ser. En la iglesia no debe de haber solistas, ¿sale? En la iglesia, pues, todos debemos de participar en los cantos, todos debemos de participar a la hora de las ofrendas, todos debemos de contestar al parejito, todos nos debemos de hincar, parar, sentar al mismo tiempo todos. Pero muchas cosas han pasado y ya la gente va inventando su forma de vivir su religión. Voy otra vez aquí al último párrafo. Es verdad que el Señor había prohibido llamar a nadie padre sobre la tierra en Mateo 23:9. Se prohíbe toda relación de tipo posesivo, especialmente en el contexto de la familia patriarcal mediterránea, donde el padre tenía casi poder de vida y muerte sobre sus hijos. ¿Se acuerdan en días pasados lo que hace Abraham? Abraham, dame tu hijo para el sacrificio. Y Abraham lo agarra y le dice, vámonos, hijo. Y lo amarra y ya luego Dios le detiene la mano, ¿se acuerdan? Esa era la relación entre padre e hijo
en ese tiempo, en el Mediterráneo, en tiempos de Jesús y antes de tiempos de Jesús. Jesús dejó claro que los hijos pertenecen solo a Dios y prohíbe también cualquier tipo de paternalismo que infantilice, manipule o que arrope a las personas, impidiéndolas crecer. San Pablo los obligaba a crecer. Las águilas, por ahí un día leí, no sé si será cierto, que ya cuando están creciditas, los bebés águilas los agarran y los avientan en vuelo. Y si no vuelan, pues ya se fregaron. ¿Sale? Se caen. Pues ese no servía para vivir. Ya ese es un caso muy extremo. Pero tenemos que aprender, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que se valgan por ellos mismos. Y es lo que hacía Pablo. Sí, siempre Pablo estaba ahí para sus hijos. Siempre Pablo estuvo ahí. Y por eso dice que sufre dolores de parto mientras se forma a Cristo en ellos. Pero ya formándose a Cristo, les daba sus tareas. Pero así como se prohíbe el autoritarismo y no la autoridad, también se prohíbe el paternalismo, pero no la verdadera paternidad espiritual que se realiza por la predicación del evangelio, imitando y reproduciendo los rasgos del Padre. Les ruego que sean mis imitadores, les dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. Y hoy día la sociedad necesita íconos de paternidad porque la figura del Padre está muy deteriorada. Como podrán muchos entender a Dios como Padre cuando la imagen de su propio Padre carnal es tan lamentable. Padres que no tenemos valores, padres que mentimos, padres que decimos una cosa y hacemos otra. No padres de una sola pieza como mi padre José Covarrubias Ramírez, José Adrián Covarrubias Ramírez, perdón, papá. ¿Sale? De esos señores de una sola pieza. Y pues, gracias a mi padre, soy lo que soy. Primero yo me enojaba con las enseñanzas de mi papá. Y ya de repente, hace unos años atrás, empecé a ver que mi papá es un sabio. Con sus ideas, con sus formas, pero es un sabio. Y que hay que hacer lo que él le dice a uno porque él es nuestro papá, porque es mi papá. Entonces necesitamos esos padres que den ejemplo a sus hijos con su vida, con su testimonio. La relación de paternidad es una relación que debe ir combinada con la de la fraternidad y la amistad. ¿Sale? Acuérdense, fraternidad y amistad. Está bien que los padres tenemos que ayudar a los hijos, pero también los hijos tienen que ayudar a los padres porque es el cuarto mandamiento. O sea, enseñarle a nuestros hijos que la vida es para allá y para acá, para allá y para acá, ¿sale? La vida es de ida y vuelta, como dice el doctor Juan López Vergara. Decía San Agustín, para vosotros soy obispo, con vosotros sois hermanos. No siempre es fácil en los ministros ordenados el juntar ambas dimensiones. ¿Sale? Sí, soy tu obispo, pero soy tu hermano. Soy igualito que tú. No porque yo traigo el cuello aquí de sacerdote, soy más que tú, ¿no? Soy tu hermano en la fe. Hace muchos años, como 4 años atrás, 5, en el Instituto Bíblico, al único padre que yo le he besado el anillo de su nombramiento que traen ellos, es al padre Fidel Martínez. Él fue director del Instituto Bíblico. Yo lo saludaba y le agarraba la mano y le daba un beso en el anillo. No se les besa la mano, se besa su anillo. ¿Sale? Para que sepan. El padre Fidel me enseñó.
el padre Fidel Martínez. Pero no todos traen anillo. Pues no, pero pues se supone que ese es como pues su anillo de bodas, por decirlo de una manera, Maggie. Y hagan de cuenta que el padre Fidel iba saliendo de una clase y yo entraba en la otra clase. Nos cambiábamos los grupos ahí en el Instituto Bíblico. Y el primer día que me lo encontré, corrí, lo abracé y lo saludé y le iba a besar el anillo y me dijo, profesor, tú y yo somos iguales, ya nunca me beses el anillo. Tú y yo somos hermanos porque enseñamos la palabra. La palabra que tú enseñas, yo la enseño aquí. Aquí ya no hay, aquí ya no hay jerarquías, me dijo. Aquí tú y yo, hijo, a los ojos de Dios, somos hermanos que llevan el evangelio a los demás. Wow, dije, ¿no? Qué humildad del padre Fidel, ¿eh? Pero para eso, pues tienes que estar bien formado. O sea, ser persona que nunca dejas de estudiar la Sagrada Escritura. Ese es el padre Fidel Martínez, que fue director del Instituto Bíblico y trabajó ahí como, no sé, 20, 25 años, ayudando y formando, así como Pablo, verdaderos maestros y discípulos del Señor. Ay, cámbiate, por favor. Los colaboradores de Pablo. Pablo tuvo muchos colaboradores. Pablo no decía, este sí, este no, todos. Oiga, yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Venga, yo le doy chamba, decía Pablo. Yo le enseño cómo. Pero para que ayudaras en la iglesia de Pablo, tenías que estar bien formada. ¿Qué sería hoy? Pues que tengas tu curso básico de Biblia, que tengas eso es un punto de vista mío, ¿sale? Que tengas tu curso de curso de Biblia básico, que tengas un curso de liturgia, que seas un proclamador de la palabra, proclamador, ¿sale? No un lector, un proclamador. Y que hagas caridad en los demás. Eso más o menos era lo que Pablo le pedía a sus colaboradores. Oye, yo no sé hacer nada, pero hago todo esto. Ya con eso, vente, aquí te damos chamba. Una vez también el padre David Cortés me dijo, recuerda, Memo, en la iglesia no es como con los burros que decimos, entre menos burros, más solotes. Él nos decía, no, aquí en la iglesia, entre más burritos trabajemos, más podemos llegar y llevar el evangelio a los demás. Pero muchas veces, a veces en las comunidades, alguien que quiere ayudar y luego le buscamos cómo ponerle zancadilla, porque pues como trae novedades, ay, no, me va a quitar mi puesto, ya no voy a dar los talleres de oración y vida, ya no voy a dar mis clases de Biblia. Se me ocurrió eso, sale ahorita. Ya no voy a ser ministra de la Eucaristía, ya no voy a ser lectora de la palabra. No, acuérdate, entre más trabajadores haya, más vamos llegando. ¿Se acuerdan que en días pasados, el lunes, creo que fue el evangelio, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores para sus campos, decía el Señor. Y siempre debe de haber colaboradores, sobre todo en nuestras familias. Pablo no es solo un apóstol, un misionero, un teólogo, un escritor, sino que es principalmente un pastor. Igual que Jesús, ¿se acuerdan? Jesús en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz, ellas me conocen y me siguen. Y yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10,
del 1 al 10. A través de sus cartas podemos rastrear las relaciones con sus numerosísimos colaboradores y comprobar cómo la gigantesca tarea de Pablo hubiese sido imposible sin su talento para despertar vocaciones al ministerio. Dicen que un hombre grande no es aquel en cuyo entorno solo existen hombres pequeños, sino aquel en cuyo entorno solo existen hombres grandes. Y por eso Jesús les da esa tarea: vayan y prediquen, expulsen demonios. Gratis, los recibieron gratis de él. ¿Sale? Qué hermoso esto, ¿sale? Acuérdense, un hombre grande está rodeado de personas grandes. Por eso los santos, las personas que son santas, si se fijan, las personas a su alrededor también son santas. Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II. ¿Sale? A Madre Teresa, Juan Pablo, al Padre Pío. Ahora veamos el entorno, todavía no santo, pero espero que algún día lo hagan santo o doctor de la iglesia al Papa Benedicto XVI. Pero ahí vemos, ¿sale? Acuérdense, el Papa Benedicto XVI fue el brazo derecho del Papa del Papa Juan Pablo II. ¿Se fijan? Hombres grandes entre hombres grandes. No enanos, gente que aporte en la iglesia. Y desgraciadamente nuestra iglesia, cuando un laico dice algo, cállenlo, él no sabe. O tienes que ser amigo para tener impulsores que te lleven. Pablo no, Pablo sus colaboradores les daba carta blanca porque sabía que estaban bien formados. Pablo no fue un francotirador. En el capítulo 16 de la carta a los romanos figura una larga lista de 26 nombres de personas a quienes Pablo envía saludos, entre ellos 9 mujeres. Como diremos al hablar de la comunidad de Éfeso, es probable que este capítulo no perteneciera originalmente a la carta de los romanos, sino a una carta de la comunidad de Éfeso. Este es el título de uno de los cuadernos bíblicos editados por Verbo Divino. Pablo el Pastor, por si quieren comprarlo, leerlo. Pablo el Pastor, y ahí está cuando se escribió, y ahora sí que es de Verbo Divino. Este capítulo presenta problemas de crítica textual. La doxología se encuentra en algunos códices al final del capítulo 14 y en otros al final del capítulo 15. En cuanto a la bendición de Romanos 16:20, ocupan diversos códices hasta 6 posiciones distintas. Pues ese es Pablo, que tenía un montón de colaboradores. Ahí están las citas bíblicas. Los varones que sobresalen son Timoteo de Listra, y San Pablo lo llama hermano nuestro y colaborador de Dios. Todas las citas bíblicas que nos hablan sobre Timoteo, Silvano, y luego Epafrodito de Filipos, Epafras y Marcos, y la larga lista del capítulo 16 de la carta de los romanos. Hay matrimonios como el de Aquila y Priscila, Andrónico y Junia, sus parientes, y muchas mujeres como Evodia y Sintique en Filipos, Trifena, Trifosa, Perside, Febe, la diaconisa. La pastoral de Pablo sabe juntar la firmeza, la conciencia de su autoridad sobre sus comunidades con la ternura y solicitud que le llevan en ocasiones a bajarse y humillarse. No pretende dirigirlos y controlarlo todo, sino que se considera su ministerio ante todo como un servicio. Conduce a la edificación del cuerpo de Cristo. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da crecimiento,
que es Dios. Este fue nuestro tema de hoy. Pablo, maestro de discípulos. ¿Y cómo lo hizo? Con sus palabras, con su forma de ser, con su profundizar el evangelio. Como en muchas cartas nos dice, vence el mal a fuerza de bien. ¿Qué me podrá apartar del amor de Dios? Y todo es para el bien de los que amamos a Dios. ¿Cómo explicarle a alguien que no tiene fe, que le digan que tienen cáncer? Pero si tiene fe, pues va a ser muy comprensible para esa persona. Pues dices, ¿Cómo dice mira, que es la fe, maestro? ¿mande? ¿Cómo dice usted que es la fe? La fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Y viene la carta de los Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2, y ahí viene, ahí viene una serie de personajes de la Biblia, entre ellos Abraham, que vivieron de la fe, Maggie. Creer lo que no vemos y esperar Ajá, lo que no lo que no tenemos, eso es la fe. está. La fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Demos gracias a Dios por este Pablo que supo hacer misioneros, ¿sale? Que supo enseñar cómo vivir como hijos de Dios. En la última diapositiva también decía ni el que planta, Ok, ni el que riega, ¿ok? ajá. Es Primera de Corintios 3:7. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento, que es Dios. Primera de Corintios. Ah, capítulo 3, versículo 7, Maggie. Gracias. ¿Por qué? Es- Porque a veces porque tú enseñas algo, piensas que tú eres el que les dio la fe a la gente, ¿no? sí. El único que hace todo es Dios, y Pablo siempre lo tuvo muy claro en su vida. No más que hay personas que nos subimos a un ladrillo y nos mareamos. Ya soy el maestro de Biblia. No, pues al contrario, eres para servir, eres para ayudar, eres para enseñar con tu vida. Igual en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. ¿Con qué se quedan? Yo me quedo con que ustedes, mujeres de Dios, algún día den clases de Biblia. Uy, ma. Algún Dios día, te oiga. Dios te oiga. y acuérdense, el curso completo para el primer curso, lo estoy llevando a las 3 de la tarde vía Zoom, y ahí voy materia por materia, las 24 materias las voy a dar. Ahorita voy en la sexta materia ya. La primera materia fue Jesús en los evangelistas. La segunda Oye, materia, mande. ¿y no se puede ver en repetición? Sí, ahí están todos los videos, Maggie. Digo, Carmelita. Bueno, entonces, porque a las 3 de la tarde yo no puedo, porque todavía a esa hora estoy trabajando, pero sí lo puedo ver entonces. Es que yo no los he visto porque creí que eran en vivo, pues, o sea, y No, no no, los podía ver. que es en vivo, pero queda grabado todo, Carmelita. ¿Y cómo es el título para buscarlo? Pues tienes que buscar todos mis videos, y así los voy identificando. Por ejemplo, lectura Con que le mande orante. el último, con que le mande el último, entra a YouTube y ya le van apareciendo los demás. Ok. Ah, bueno. Gracias, Maggie, esa no me la sabía. Gracias. Ah, y yo lo voy seleccionando. Ok. Sí. Bueno, Gracias, Maggie. pues muchas gracias. Pues ahí está, sale. Acuérdense, a las herramientas están. Nomás que muchas personas decimos, es que yo no puedo, es que a qué horas.
Pablo también tenía sus compromisos, Pablo, todos tenemos nuestros compromisos, pero la persona que está enamorada de Dios busca sus tiempos para estar con Él y para aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Yo me quedo con eso, tratar de algún día poder decir como Pablo les decía a las personas que él enseñaba, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Sara, ¿con qué te quedas, Sara? Pues maestro, para lograr poder enseñar, yo digo que fuera es primero empezar por uno mismo y por su familia, y ya yo que después ya salir fuera es lo que a mí me gustaría y es lo que sería primeramente mi propósito. Muchas Yo, gracias, Sara. mi familia y pues ya después fuera para ya tener los suficientes conocimientos, maestro. Gracias. Gracias, pues sí, recuerden, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. O como dice el otro dicho, ¿verdad? Ah, asadón de palo en la casa del herrero, por ahí así más o menos, no me En acuerdo. casa de herrero, Casa de asadón de herrero. palo. Gracias, Ay, Sara. el Chavo del Ocho. Gracias, Sara. Gracias, Maggie. Pero sí lo entendimos, maestro, sí, sí. Y Gracias. a veces sí lo somos así. Eso. Sí, sí, sí lo somos. Gracias. Señora Medina, ¿con qué se queda, señora Medina? Sí, pues yo me quedo, pienso que en lo que escuché es dar lo poco que tenemos de cada nosotros, lo poco que aprendemos de cada persona o dar lo poco que tenemos de cada uno a los demás. Siento, esa palabra me cayó porque, pues si yo tengo poquito, lo poco que tengo, pues hay que repartirlo poquito. O sea, yo entiendo en palabras, pues, de lo que yo aprenda, hay que enseñar a los demás de lo poquito que yo tengo. As- Así a- lo entiendo. Así es, señora Nina, acuérdense, primero leemos la palabra, o sea, primero la escuchamos, pues la leemos, Sí, luego la entendemos, luego la aplicamos a nuestra vida y luego ya la podemos enseñar a los demás. sí, Ah, poco a poco, pues, ah, ¿verdad? Aunque, sí, sí, sí. como dicen, no puede, pues no, yo tengo una cosa que escucho y escucho y escucho, pero no sé por qué no se me puede grabar o dar, explicarles bien a las personas lo que yo he escuchado y he aprendido, y aunque yo lo tenga adentro, no lo sé expresar. Eso es lo malo, pues, para mí. Pues ahí va a Entonces, entrar el Espíritu Santo con todo con usted, señora Nina. espero en Dios. Gracias, Gracias. señora Nina. Carmelita, ¿con qué te quedas, Carmelita? Ay, pues a mí me gustó mucho eso que dijiste, es que Dios es tenemos que tener una amistad con nuestro papá. Entonces, sí tengo que tener una comunicación, porque si no, ¿de qué voy a hablar? ¿De mí? Entonces, que sea coherente con lo que hago, coherente con lo que digo, porque me gustó eso que también dijiste, que soy de Cristo, para Cristo y con Cristo. Eso me gustó mucho. Entonces, tengo que ser verdaderamente coherente, porque no puede ser que yo me diga, soy cristiana y haga cosas mundanas, o que me reúna en fiestas mundanas y de repente me ven en el templo y pues no, así no. Entonces, tengo que tener una relación muy cercana con Dios pues para dar testimonio. Y como dicen, primero en la casa. Pero pues aunque ni me hacen caso, ni me hacen caso. A Pero veces me desespero, la semilla está sembrada, tú no te preocupes. pues sí, pero pues parece que hay una lectura que no recuerdo cuál es, que dice que pues la semilla está sembrada, que en terrenos pedregosos, en terrenos
Ay, pero a veces siento un desaliento, pero pues tengo que confiar. Tengo Confiar que y, confiar. confiar y seguir invitando a nuestros hijos a que crean en Dios, Carmelita. Así es. Muchas gracias, Carmelita. Buenas noches. Buenas noches. Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie? Ay, pues eso que vemos siempre escrito en todas partes, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias a ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno, Y busca para ellas la eterna luz. Eterna luz. que descansen en paz, Así Así sea. sea. que por la gran misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Y te encomendamos, Padre, a todos los enfermos del mundo y a todos los desaparecidos y a las desaparecidas. Te pedimos por sus familias y a todos nosotros, Señor, líbranos del mal y llévanos por el camino del bien. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima del Refugio. Sin pecado original original concebido. Muchas gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias, Buenas maestro. Buenas noches a todas. Que descansen. Gracias. Igualmente. Adiós. Adiós, maestro. Adiós. Gracias, Sara. Gracias, Medina. Gracias, Maggie. Gracias, Sara. Al contrario, Buenas gracias. noches a todos. Gracias, maestro. Que estén bien. Hasta luego. Descansen. Hasta luego.